El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire en Radio Universidad. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en este programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua que se llama Espacio Electoral. Este programa donde hablamos de democracia, de elecciones, de participación ciudadana, de educación cívica, de inclusión y de todos aquellos temas que tienen que ver con ciudadanía. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto saludarles este martes 16 de diciembre. Ya estamos muy próximos a las fiestas navideñas, ya estamos muy próximos a cenar rico y a comer rico en nuestras casas. Les invitamos a que sigan este programa y todas las publicaciones del Instituto Estatal Electoral, donde estaremos dándoles toda la información del proceso electoral 2020-2021. Y para presentarnos a el invitado de este programa del día de hoy y el tema que vamos a tratar el día de hoy, se encuentra conmigo Oksana Bolchanskaya. Oksana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rolando. Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos está sintonizando en la página del Facebook del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Y justo lo que tú acabas de comentar, Rolando, estamos dando el recuento o más bien el seguimiento puntual a las actividades del proceso electoral local 2020-2021. Y uno de los grandes temas de este proceso electoral es un tema nuevo, es un tema reciente y tiene que ver también con lo que mencionaste, la inclusión. Es un tema que vamos a abordar hoy con el consejero electoral Gerardo Macías Rodríguez, quien es presidente de la Comisión de Grupos Étnicos y Pueblos Indígenas del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, y también el consejero Macías preside la Comisión de Quejas y Denuncias, un tema muy actual en estos momentos que vamos a abordar en la segunda parte de este programa. Así que el tema de la inclusión va directamente en relación con con la población indígena, con los pueblos originarios. Y vamos a hablar hoy sobre las acciones afirmativas que aprobó el Consejo Estatal para garantizar una participación política más amplia y plena de las personas que pertenecen a las distintas etnias indígenas y que residen en nuestro estado. Así que vamos a empezar con este programa. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales y no se despeguen del monitor. Pues bien, como ya lo dijiste, Oksana, recientemente se dieron a conocer las acciones afirmativas para garantizar la participación política de las y los indígenas en la contienda electoral del proceso electoral 2020-2021. Consejero, bienvenido nuevamente y me gustaría preguntarte, ¿bajo qué criterios se hicieron estas nuevas reglas? Bueno, pues primero que nada, muy buenas tardes ya a todas y todos ustedes. Saludo con gusto al auditorio que esta tarde nos acompaña y también agradezco la invitación a este espacio electoral para poder expresar estas acciones afirmativas y el trabajo que está haciendo el instituto, no solamente en esta parte, sino también en la parte de quejas y denuncias. Bueno, pues contestando a la pregunta, Rolando, ¿bajo qué criterios se hicieron estas nuevas reglas? Bueno, este es un tema principalmente de derechos humanos, ¿no? El cual se enmarca en el derecho de participación y representación política de los pueblos originarios, que resulta de la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del Convenio 169 de la OIT, entre otros instrumentos internacionales y la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Pues es una deuda pendiente, ¿no?, del Estado hacia los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas de Chihuahua. De hecho, en la investigación que se realizó por parte de esa institución para conocer la participación política indígena, pues nos encontramos que no existen registros prácticamente en la totalidad de los ayuntamientos y en el Congreso de nuestro estado. Es grave darnos cuenta de este tipo de situaciones y pues
Estas situaciones guardan relación innegable con la falta de visibilización de los pueblos y comunidades indígenas en la vida política de nuestro estado, ¿no? A nivel nacional existen muchos estados avanzados con este tema, como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Hidalgo, por citar solamente algunos estados, ¿no? Pero déjenme decirles que en Chihuahua también es uno de los estados punta con este tema, ¿no? El cual hemos venido trabajando desde finales del 2018 con la instalación y participación de la Mesa Interinstitucional para la Participación y Representación Política Indígena, la creación de la propia Comisión de Grupos Étnicos y Pueblos Indígenas al interior de este instituto, la cual ha sido presidida por la consejera Espino y por un servidor. La participación también como órgano garante de esta institución en las consultas indígenas ya realizadas anteriormente sobre la armonización legislativa en materia indígena, sobre la construcción de unos centros de desarrollo de seguridad y recientemente en una reforma que lamentablemente tuvo que estar suspendida porque la propia consulta se suspendió por la pandemia, ¿no? Pues también hoy tenemos una coordinación de grupos étnicos y pueblos indígenas al interior del instituto que concursamos mediante una convocatoria abierta hacia toda la ciudadanía a nivel nacional, resultando electa como coordinadora Georgina Gaona, que es una especialista en temas indígenas con una amplia preparación profesional y trayectoria laboral, además de ser una indígena autoadscrita al pueblo Indé, que nosotros, el mundo mestizo, los conocemos como apaches. También contamos con un técnico de grupos étnicos y pueblos indígenas, que es Javier Jaime Holguín, un rarámuri que se ha desempeñado como funcionario público en el ramo de atención a pueblos indígenas, además de ser un reconocido traductor rarámuri, ¿no? También contamos con Brenda López en el área de educación cívica y participación ciudadana, una reconocida también traductora guarijó, pueblo al que se autoadscribe y cuenta con una amplia trayectoria profesional. También contamos con un gobernador OOBA como secretario de la Asamblea Municipal Madera y pues un importante número de integrantes de los pueblos y comunidades indígenas como consejeras y consejeros, ¿no? Cada día en este instituto pues avanzamos más, ¿no? Y con paso firme en temas de inclusión de pueblos indígenas. Y también por último, pues señalarle el lado federal. En el lado federal, en el pasado proceso electoral 2018, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizaron una exigencia en la postulación de candidaturas únicamente indígenas a los partidos políticos en 13 de los 300 distritos electorales federales que contaban con más del 60% de población indígena. Pues ese, digamos que es el marco por el cual se hicieron estas nuevas reglas que pues ahí iremos contando en el transcurso de esta entrevista, ¿no? Así es, muchas gracias, consejero. Hablando de una acción afirmativa, sabemos de que vienen siempre de un desequilibrio o un rezago histórico con respecto al grupo de población. Ahora, en la pregunta que contestaste, mencionaste algo que es deuda pendiente, que es justamente podríamos enmarcar en este rezago histórico. Hablando específicamente de los pueblos originarios, ¿de qué contexto o de qué historia emanan estas medidas afirmativas aprobadas por el Instituto Estatal Electoral para este proceso? Sí, es correcto, Oxana. Bueno, nuestro estado, como ya lo dije, tiene una deuda pendiente con estos pueblos, ¿no? Y eso se deriva en mucho porque nuestro estado cuenta con un porcentaje bajo de población indígena en relación con la media nacional. Esto, pues, según los datos que el propio INEGI que nos proporciona, que el INEGI es la autoridad nacional en materia de censos y encuestas de población, entre otras materias en nuestro país, y es que nos dice cómo estamos en un momento de tiempo determinado, ¿no? Y derivado de estos censos y encuestas es como el país debe planear sus políticas públicas. Nuestro estado cuenta con una población que se autoadscribe como indígena, es decir, que se consideran ellos mismos indígenas, de un 11.3%, que corresponden alrededor de 400,000 personas, que no es un número menor para nada, porque pues, bueno, es incluso mayor a la población de una de las la tercera localidad más importante en nuestro estado, tercer municipio más importante en población en nuestro estado. Pero bueno, si este porcentaje lo comparamos con la media nacional, que decía que es bajo, pues la media nacional es del 21.5%, es decir, casi del doble. Y esto representa de los 120 millones de habitantes
de personas que radicamos en nuestro país, pues casi 26 millones de personas son indígenas. Entonces, si lo comparamos incluso a esas 400,000 personas con esas 26 millones de indígenas, pues el número de población de la población indígena de Chihuahua representa solamente el 1.5% de la población indígena nacional. Por eso te decía que es bajo y tal vez en un momento no era tan visible esta necesidad, pero atendiendo a las particularidades de nuestro estado, la región serrana que se ubica en la parte surponiente de Chihuahua tiene una gran concentración indígena, pues tenemos 10 municipios con más del 50% de población indígena. Incluso dentro de esos 10 municipios tenemos 5 con más del 70% de población indígena. Y habrá que preguntarnos, ¿no? Pues cuántas presidencias, sindicaturas, regidurías han tenido los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas en esos municipios. Que al menos regidurías sí las han tenido, pero han sido muy pocas, y eso de manera muy reciente. Pero además en nuestros grandes polos poblacionales, que son Chihuahua y Juárez, la población indígena ronda en alrededor del 10%, entre el 10 y el 8%. Y al menos yo no recuerdo, y por los datos que recabamos, no ha habido una regidora o un regidor indígena en estos municipios, ¿no? En Chihuahua o en Juárez. Por eso comentaba ahorita, en términos poblacionales, tal vez no era muy visible la necesidad de estas acciones afirmativas, pero ya realizando un análisis municipio por municipio, distrito por distrito, la situación cambia, ¿no? Y nos dimos cuenta que resultaba no solamente necesario, sino urgente la atención por parte de ese instituto hacia con los pueblos y comunidades indígenas en el estado. Muchas gracias, consejero. Pues bueno, ahora, ¿qué te parece si entramos a un mayor detalle de estas medidas aprobadas por el Instituto Estatal Electoral? Y la pregunta es, ¿a qué están obligados los actores políticos en materia de postulación de diputaciones e integrantes de ayuntamientos en el actual proceso electoral? Bueno, pues ahora sí viene la carnita, viene lo bueno. Sí. ¿Qué es lo que hicimos aquí en el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua? Bueno, derivado de muchas acciones que se vienen dando desde el 2018 en este instituto y que ya la señalé ahorita, y de la propia sentencia del expediente JDC 02 del 2020 del Tribunal Estatal Electoral, la cual también nos vincula a realizar estas acciones afirmativas, que yo siempre he dicho que no solamente, o que no es resultado de estas acciones afirmativas de este JDC, sino que son resultado de las acciones que este instituto ha venido desarrollando desde el 2018 muy fuertemente en esta materia, ¿no? Los partidos políticos para este proceso electoral tienen que postular al menos 2 regidurías, o puede ser la presidencia y una regiduría. Ojo, es al menos, es al menos. Puede ser incluso más de estos 2. Esta condición deberá ser en los municipios con más del 50% de población indígena, los cuales son, esos que ahorita les comentaba que eran 10, ¿no? Los cuales son Valleza, Batopilas, Bocoina, Huachochi, Guadalupe y Calvo, Maguarichi, Morelos, Nonuaba, Urique y Uruachi. Esos son los 10 municipios con más del 50% de población indígena en nuestro estado. Y para los municipios con menos del 50% de población indígena, pero que el porcentaje de población indígena fuese superior al porcentaje de representación poblacional de un escaño en el ayuntamiento. Es decir, este ejercicio lo hacemos mediante esta fórmula. Se divide una unidad, o sea, 1, entre el número de escaños del ayuntamiento. Y ese valor porcentual, que es referido al porcentaje de población que representa un escaño, pues es el que utilizamos, ¿no? Entonces, si el porcentaje de población indígena es mayor a ese número, pero su población indígena es menor al 50%, los partidos deberán postular al menos una candidatura indígena. Y aquí hay que ser muy claros, ¿no? Primero, este número de exigencia, como lo dije, es un piso, no es un techo, es decir, es un mínimo. Es un mínimo que deben de cumplir. Los partidos políticos no es una exigencia que le estamos haciendo como un máximo, sino que es como un mínimo, el cual puede ser multiplicado este mismo número al momento de entrar a las regidurías de representación proporcional. Pues aquí cabe recordar que la planilla ganadora pues entra completa al ejercicio de las funciones en el ayuntamiento, pero además existen regidurías de representación proporcional según nuestra propia ley y la Constitución, que pudiesen multiplicarse los escaños indígenas en los municipios. O sea, no porque existan solamente 2 candidaturas como mínimo, quiere decir que nada más va a haber 2 regidurías en los ayuntamientos. Incluso puede haber más, debido a que los escaños que se reparten por representación proporcional pueden ser encabezados por personas que se autoadscriben como indígenas, ¿no? Esto fue lo que hicimos con respecto a los ayuntamientos. En lo que corresponde a las diputaciones,
En el acuerdo de acciones afirmativos estamos exigiendo que las postulaciones del Distrito 22 deben ser únicamente indígenas. El Distrito 22 es el que tiene cabecera en Huachochi. Y este Distrito 22 lo completan, además de Huachochi, los municipios de Irayesa, Batopilas, Carichí, Guadalupe y Calvo, Morelos y Urique. Todos estos municipios tienen una población indígena superior al 50%. De hecho, dicho distrito cuenta con, en su totalidad, con más del 60% de población indígena. Y en este momento es oportuno preguntar, ¿recuerdan ustedes una diputada o un diputado indígena? No, ¿verdad? Pues por eso precisamente estamos tomando estas acciones. Nos dejarías pensando aquí mucho tiempo, consejero. Precisamente por eso estamos tomando estas acciones afirmativas, ¿no? Además de todo esto que estamos haciendo, estamos planteando la exigencia que dentro de la lista de representación proporcional para las diputaciones de cada instituto político, es decir, de cada partido, deben postular una candidatura indígena con su respectiva o respectivo suplente. Eso es lo que estamos haciendo en materia de ayuntamientos y diputaciones para responder a la pregunta de qué estamos haciendo o qué están obligados los actores políticos. Pues bueno, ya escucharon ustedes, en 10 municipios al menos 2 candidaturas indígenas y en otros 20 municipios al menos una. Y como lo acaba de decir el consejero Macías, no es un techo, es un piso, es un punto de partida. De aquí pueden emanar más y más candidaturas. Y ya lo mencionaste en preguntas anteriores, en respuestas anteriores, consejero, tenemos una población indígena de alrededor de 400,000 personas. Así que, como dicen, no vayan a salir de que no tenemos de dónde, ¿verdad? Bien, ahora sí, en relación a esto, justamente en relación a esto, te quiero preguntar lo siguiente. ¿Cuáles son las reglas que se deben de cumplir en la postulación de las candidaturas? Es decir, ¿cómo deben demostrar que pertenecen a alguna de las etnias indígenas? Fíjate que esa es una pregunta muy importante, y esto es importante ¿por qué? Porque las acciones que nosotros realizamos no deben vaciarse. Es decir, no pueden prestarse a simulaciones, ¿no? Y esto derivado de que el hecho de la autoadscripción, pues es un derecho humano que se encuentra consagrado en nuestra propia Constitución y en muchos instrumentos internacionales. Es decir, el hecho con que yo me considero indígena, a mí se me debe tratar como tal y yo tengo que tener los derechos de esto, ¿no? Pero en una regla que se planteó por primera vez en un expediente que es el SUBRAP 726 del 2017 y sus acumulados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo este criterio, pues los partidos políticos tenían o debían demostrar de manera objetiva el vínculo comunitario de las candidatas y los candidatos que integren en sus postulaciones indígenas. El cómo pues puede ser muy variado, ¿no? Muy variado. Por ejemplo, el que la candidata o el candidato hubiese fungido o hubiese asumido el cargo, algún cargo, pues, dentro de los sistemas normativos internos de alguna comunidad indígena, ¿no? Eso solamente lo pongo a manera de ejemplo. Pues como dije, el cómo puede ser de una manera muy, muy, muy diversa. No establecimos nosotros límites en esto, pero sí establecimos la exigencia de la demostración objetiva del vínculo comunitario, que es una carga que se le traslada a los partidos políticos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Sí, y también hablando de estas reglas que se deben de cumplir, ¿qué papel juega la paridad en estas acciones afirmativas? Mira, ¿qué papel juega? Pues un papel prioritario, ¿no? Es un tema prioritario la cuestión de paridad. Pues hay que recordar que la paridad es ya un principio constitucional y es necesario que esto se garantice a través de las acciones de este instituto, ¿no? Y además es necesario considerar la doble discriminación que sufren en este caso al ser indígenas y mujeres bajo este contexto que históricamente ha sido más represivo hacia las mujeres, ¿no? Por eso en el acuerdo de acciones afirmativas exigimos que las postulaciones fueran paritarias, es decir, en donde exigimos 2 posiciones en la lista de los ayuntamientos, estas deben ser para mujer y hombre. Y en este caso, pues también sus suplencias, ¿no? En el caso de los hombres, pueden tener suplencias mujeres por criterios que ya ha asumido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero para garantizar que en las que exigimos una sola regiduría, pues,
a una sola posición, porque recordar que también puede ser la propia presidencia. Aquí, para que no postularan puros hombres, lo que hicimos es que les exigimos a los partidos políticos que de la totalidad de postulaciones en el Estado en materia de ayuntamientos, la mitad deberán corresponder a mujeres y la mitad a hombres. Y en lo que respecta a las diputaciones para el Distrito 22 y la de representación proporcional que ahorita les platiqué, una de estas postulaciones deberá corresponder a propietaria y suplente mujer, y la otra deberá corresponder a un propietario hombre, pudiendo ser, como ya lo señalé también, su suplente, una mujer o un hombre, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, consejero, por esta explicación tan amplia sobre el tema de afirmación, de acciones afirmativas para la participación política indígena. Es un tema del cual vamos a seguir hablando durante el proceso electoral. Esto apenas empieza. Estas medidas afirmativas son históricas. Es la primera vez que el Instituto Estatal Electoral aprueba una medida de esta naturaleza para garantizar realmente la inclusión de nuestra población indígena en la vida política, desde las postulaciones, y luego que esto repercuta también en los cargos de elección popular. Así que desde ahora te extendemos, te reiteramos la invitación, consejero, para, en la medida en que transcurra el proceso electoral, seguir hablando y actualizando el tema y dándole a nuestra audiencia todos los pormenores de este tópico muy importante del proceso electoral actual. Pero también queremos tocar contigo otro tema, y porque presides la Comisión de Quejas y Denuncias, y es un tema también que cobra mucha actualidad y mucho interés, sobre todo en la medida en que avanza el proceso electoral. Para empezar de esto, hablar de esto, ¿cómo se realiza una queja ante el Instituto Estatal Electoral y cuál es el camino que tiene que recorrer? Y sobre todo, ¿hasta dónde llega la injerencia del órgano electoral local en las quejas en las quejas y denuncias durante el proceso electoral? Así es, fíjate, Oxana, tengo 2 años consecutivos presidiendo esta comisión. Desde mi ingreso a este instituto la he presidido, la cual fue incluso también creada a finales del 2018. Y bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, bueno, en su totalidad más bien a tu pregunta, ¿qué debe contener o qué es lo que debe contener una queja o denuncia, ¿no? Primero, importante, el nombre de la persona denunciante, con firma autógrafa o en su caso huella digital. El domicilio para oír o recibir notificaciones. La narración expresa de los hechos en que se basa la denuncia, es decir, tiene que hacer una narración en qué fue lo que sucedió y cuáles son los artículos presuntamente violados. El ofrecimiento también y exhibición de pruebas con que se cuente, ¿no? O las que tendrán que requerirse por parte de la autoridad. Y también, pues en su caso, las medidas cautelares o de protección que se solicite, ¿no? Son principalmente lo que debe contar una queja o denuncia, ¿no? Bueno, y de manera general, bueno, las quejas y denuncias siempre deben versar sobre presuntos actos violatorios a la normatividad electoral, y la propia ley es la que nos da 2 vías, ¿no? Por un lado, tenemos los procedimientos sancionadores ordinarios, los cuales los integra, instruye y resuelve el mismo instituto, y por otro lado tenemos el procedimiento especial sancionador, el cual este instituto solamente integra e instruye. Está nada más en la etapa de sustanciación, y el Tribunal Estatal Electoral es quien resuelve, ¿no? Esta vía del procedimiento especial sancionador se abre para atender dentro del proceso electoral los casos de violaciones a las normas de propaganda política y electoral, es decir, todo lo que concierne a violaciones al artículo 134 constitucional, párrafos 7º y 8º, los cuales regulan lo relacionado a lo que es promoción personalizada y el uso indebido de recursos públicos. Además, por esta vía especial, son atendidos también los actos anticipados de precampaña o campaña y calumnias, esto dentro del proceso electoral. Y por último, también atiende esta vía, la vía especial, todos los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Esto, recuerden, es dentro o fuera del proceso electoral. Esta es una novedad, digamos,
la materia de la violencia política contra las mujeres en razón de género, y estas denuncias siempre tienen que ser atendidas por vía especial sancionadora. Es decir, aquí el Tribunal Estatal Electoral es quien terminará resolviendo sobre esto, ¿no? Nosotros en el instituto únicamente integramos y hacemos el proceso de instrucción para poder remitirlo al Tribunal Estatal Electoral. Bueno, todo el camino que sigue una queja o denuncia, ¿no? Este queja o denuncia siempre, pues el camino que sigue es el debido proceso, ¿no? Recibida la queja o la denuncia, se radica e integra el expediente, se emplaza a la parte denunciada para que conteste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere necesarias. El instituto, por su parte, desde la radicación e integración, abre una investigación sobre los hechos denunciados. Aquí hay que recordar que nuestro instituto cuenta con un área de oficialía electoral, la cual se encarga de constatar actos en materia electoral a través de funcionarios dotados de fe pública. Después de eso, pues se cita a las partes a una audiencia de pruebas y alegatos. Posteriormente, en el caso de los procedimientos sancionadores ordinarios, la Secretaría Ejecutiva propone a la Comisión de Quejas y Denuncias un proyecto de resolución, el cual, si es aprobado, lo turna a Presidencia para poner la consideración del Consejo Estatal, y en caso que no sea aprobado, se regresa para la emisión de un nuevo proyecto. Pero en caso de ser un procedimiento especial sancionador, una vez concluida la audiencia de pruebas y alegatos, se integra el expediente, se elabora un informe y se remite al Tribunal Estatal Electoral para su resolución. Ese, digamos que es a grandes rasgos el camino que sigue una queja de denuncia, y son las vías por las que se pueden atender estas quejas de denuncias: sancionadores ordinarios o especiales sancionadores. Muy bien. ¿Y qué tan grande es el flujo de quejas y denuncias que se presentan en el órgano electoral? Y si pudiéramos clasificarlas por temas, ¿de qué naturaleza son o qué tipo de conductas exponen? Bueno, pues decíamos a la numeralia, ¿no? De todas estas quejas y denuncias, a la estadística. Bueno, pues a lo largo de este año hemos tenido 42 procedimientos administrativos sancionadores, 22 de ellos por la vía ordinaria y 20 por la vía especial. Recordar que, pues, por el inicio del proceso electoral ya se abre la vía especial, aparte de que, pues, la atención del tema de violencia política contra las mujeres en razón de género siempre se atiende por esta vía especial. Entonces, bueno, de los 22 de la vía ordinaria, 8 fueron interpuestos por institutos políticos, ¿no? 13 por la ciudadanía y 1 por una autoridad. Si clasificamos esos 22 por el tipo de normas que contravienen los presuntos hechos, pues tenemos 8 por violación al artículo 134 constitucional, 6 por actos anticipados de precampaña o campaña y 5 por actos de calumnia, ¿no? Y 3 por diversas violaciones a la normatividad electoral. En cuanto a los procedimientos especiales sancionadores, en cuanto a esos 20 que les comentaba, que tenemos hasta ahorita, porque insisto, todavía van a haber más. Esperemos que no sean muchos, porque si no son muchos, pues quiere decir que los partidos políticos, la ciudadanía se está portando bien. Pero bueno, en cuanto a estos 20 procedimientos especiales sancionadores, pues primero recordarles nuevamente que esto lo resuelve el Tribunal Estatal Electoral. Y de estos 20, 11 han sido interpuestos por institutos políticos, 8 por la ciudadanía y 1 por una autoridad. Igual, si clasificamos estos 20 procedimientos especiales sancionadores por el tipo de normas que contravienen los presuntos hechos, tenemos 14 por violación al 134 constitucional, 13 por actos anticipados de precampaña o campaña y 2 por calumnia. Aquí tal vez no nos dan los números, pero esto se debe a que una denuncia puede incluir diversas violaciones. Es decir, una denuncia puede incluir presuntos hechos que violan el artículo 134 constitucional y también presuntos hechos que violan o que son contravienen los actos anticipados de precampaña o campaña, ¿no? Esto sería a grandes rasgos la numeralia de las quejas y denuncias atendidas por esta institución electoral que hemos tenido a lo largo de este año y dentro del proceso electoral. Bien, muchas gracias, consejero. Otro tema que seguramente le vamos a dar seguimiento y sobre todo en la medida en que avancen las etapas de precampaña, luego entraríamos en una etapa que no está definida tal cual en el calendario electoral, pero comúnmente la llamamos intercampaña, qué se puede hacer, qué no se puede, y ya finalmente la etapa de las campañas electorales. Y en este trayecto seguramente
te vamos a pedir también y te vamos a invitar a este espacio electoral para que nos vayas explicando con esta misma puntualidad el tema de las denuncias y sobre todo que sí y que no y hasta dónde llega la atribución del instituto y cómo dirige estas quejas y denuncias. Pues bien, ahora sí, ya llegamos al final de este programa. Te agradecemos mucho esta disposición y esta explicación tan amplia, tanto en el tema de acciones afirmativas para la participación política indígena como en el tema de quejas y denuncias, en el contexto de este proceso electoral que ya está en marcha rumbo al día 6 de junio, el domingo 6 de junio del 2021. Consejero, ¿algún mensaje que quisieras compartir con la ciudadanía y con sobre todo la audiencia que nos está viendo y escuchando en este momento? Claro que sí, Oxana. Pues primero que participen, ¿no? Que se involucren en este proceso electoral de manera activa, que analicen de manera cuidadosa las propuestas de las candidatas y los candidatos y voten. No dejen que una minoría tome las decisiones que nos corresponden a todas y todos. Y que a pesar de que está la situación difícil por la pandemia, ejerzan su derecho. Pero también asuman su obligación ciudadana de acudir el domingo 6 de junio a las urnas. No dejen que unos cuantos decidan por lo que nos corresponde a todas las. Esperemos que para ese momento ya tengamos vacuna y podamos estar mucho más confiados en atender nuestro derecho y obligación ciudadana. Y pues además les digo a través de estos medios a la ciudadanía, cuidado con las fake news, esas noticias falsas que circulan principalmente en las redes sociales. Siempre investiguen antes de compartir contenido que puede resultar falso, que la desinformación, o más bien, la mala información no sea la protagonista de este proceso electoral. Infórmense e informen de manera adecuada y responsable. Por último, pues ya nada más desearle a todo el auditorio, pues felices fiestas, que estas fiestas, aunque diferentes, puedan servirnos de reflexión de este año difícil que tuvimos y desearles, enviarles mis mejores deseos para el año 2021. Que este proceso electoral sea el mejor proceso electoral de la historia de Chihuahua y que puedan resultar, beneficiar a la ciudadanía del resultado de ¿no? Bueno, pues nuevamente muchas gracias, consejero Gerardo Macías. Gracias por compartirnos la información sobre estos temas tan relevantes que se estarán dando en este proceso electoral 2020-2021. Y pues quiero sumarme a esa invitación de que se informen y se informen muy bien. Y una de las formas que se pueden informar sobre este proceso electoral 2020-2021, pues son los medios de comunicación que tenemos en la ciudad y en el estado, pero también estamos aquí en el Instituto Estatal Electoral. Tenemos pues muchas vías de información a las que pueden ustedes consultar. Está nuestra página de internet, que es www.iechihuahua.org.mx. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, donde también pueden ver las transmisiones que realiza el Consejo, todo lo que hace el Consejo. Ahí lo pueden ver en vivo. También estamos en TikTok, estamos en Instagram, así que no hay pretexto para malinformarse, porque aquí tenemos toda la información sobre el proceso electoral 2020-2021. Muchas gracias. Así como lo comentaste, Rolando, hay muchas plataformas de donde informarse. Ustedes busquen, escojan, comparen la información, no se queden con dudas y sobre todo, como el llamado que nos hace el consejero Macías, participen, no dejen de participar, no dejen de que este año tan atípico nos minimice o nos cuartela nuestro derecho de participar como ciudadanas y ciudadanos. Y el 6 de junio, desde muy temprano, les estamos esperando en las urnas. Muchas gracias y hasta el próximo espacio electoral. Muchas gracias, hasta luego. Luego. Esto fue Espacio Electoral. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.